Quiero invitarles a que puedan tomar sus Biblias. Los que usan Biblia telefónica, en el teléfono pueden poner en modo avión o modo silencio para que no haya ninguna interrupción. Les invito a que vayan conmigo a Mateo capítulo 28, que es los versículos que nos toca, o el capítulo que nos toca el día de hoy. Lo tenemos, Evangelio de Mateo, estamos ya al final en el capítulo 28 y la porción que nos corresponde en este día es del versículo 11 al 15. Todavía no lo vamos a leer, por eso no le invito a que se ponga de pie, así que pueden tomar su asiento. Quiero primero hacer una pequeña introducción acerca de mi tema. El tema que hoy me corresponde está titulado ¿Verdaderamente Jesús resucitó? Es una cuestión. ¿Verdaderamente Jesús resucitó? Y yo no sé si alguna vez se ha sentido triste cuando ha leído un libro, un cómic o una novela, porque ha llegado ya o está llegando, está avanzando en los capítulos y está llegando a la parte final de ese cómic, de ese libro, de esa novela. No sé si usted ha tenido esa sensación mientras ha ido avanzando, porque se ha dado cuenta que mientras más va llegando al final, la trama como que se pone más interesante. Pues algo así, hermanos, pudiera decir yo que me he sentido en este tiempo que hemos estudiando casi cerca de 2 años del Evangelio de Mateo. Estamos ya en los últimos versículos, prácticamente la próxima semana ya es la última porción que nos corresponde, y eso hay como un poco de tristeza en el corazón porque vamos terminando ya el Evangelio, vamos terminando la historia que Mateo nos cuenta de Jesucristo, ¿verdad? Pues mis hermanos, estamos así al final y a través del Evangelio de Mateo nosotros hemos visto cómo Mateo nos ha ido mostrando el carácter de Cristo paso a paso. Hemos visto a Cristo acercándose a las personas, hemos visto a Cristo interactuando con los demás, hemos visto a Cristo mostrando su amor incondicional, sanando, liberando, predicando el Evangelio, ayudando al necesitado. Lo hemos visto en todas las facetas de la vida a nuestro Señor Jesucristo y brindando salvación a todo aquel que en Él cree. La porción que nos corresponde analizar el día de hoy se encuentra únicamente en este Evangelio. Es exclusiva del Evangelio de Mateo. Si usted busca en otro Evangelio, no lo va a encontrar. Esta porción que nos corresponde solo está en el Evangelio de Mateo. Y lo que hace Mateo, la intención de él es mostrarnos con claridad cómo los enemigos de Jesucristo, los fariseos y los soldados romanos, estaban empecinados en negar la resurrección de Jesucristo. Eso es el tema que nos corresponde mirar el día de hoy. Por eso he puesto a mi título, ¿verdaderamente Jesús resucitó? Ahora sí le invito a que se ponga de pie y que podamos leer del versículo 11 al 15 y luego de esto me acompañen con una oración. Mateo 28, versículos del 11 al 15, dice así la palabra de Dios. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Amado Dios y Padre, una vez más alabamos y bendecimos tu nombre. Una vez más nos acercamos a ti con temor y temblor, Señor, a rogarte, a implorarte, Señor, que tú nos asistas por medio de tu Espíritu Santo, que tu palabra, bendito Dios, que vamos a meditar en este día, traiga ánimo, traiga consuelo, traiga exhortación, pero sobre todo, Señor, traiga fe a nuestros corazones, fe de la obra de nuestro Señor Jesucristo, fe de su resurrección, de lo que tú hiciste, bendito Señor, al vencer la muerte al tercer día y que ahora estás vivo y reinas por la eternidad. Bendice a tu pueblo,
Ayúdame, Señor, asísteme, pues soy un hombre débil que necesita de tu gracia para que tu evangelio sea predicado con denuedo y con autoridad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pueden tomar sus asientos. No sé si ustedes pueden notar al leer estos versículos, pero es como una conexión o una continuación del capítulo 27, versículos 62 y 66, que vimos ya semanas pasadas. ¿Por qué? Porque este capítulo que hemos leído, estos versículos, tienen que ver con el propósito que tenían los líderes religiosos de tratar de evitar que se hablase de la resurrección de Jesús. Incluso, mis hermanos, ellos, antes de que sucediera esto, la resurrección, ya estaban planificando qué hacer si verdaderamente Jesús resucitara. Y por eso le piden a Pilato que asegure bien la tumba con una guardia y que selle esa tumba para que los discípulos no vengan de noche y roben el cuerpo. Eso lo vimos en Mateo 27, versículo 63 al 66. Dice, y les dijeron, Señor, hablando a Pilato, nos acordamos de cuando aquel engañador aún vivía, dijo después de 3 días resucitaré. Por eso ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo, ha resucitado de entre los muertos. Y el último engaño será peor que el primero. Pilato les dijo, una guardia tenéis, id, asegurad como vosotros sabéis. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. ¿Se da cuenta? Podemos ver cómo ellos trataron por todos los medios de evitar el supuesto robo del cuerpo del Señor Jesucristo. Ellos pensaron que haciendo todo esto iban a evitar que el Señor saliera de aquel lugar y que los demás lo pudieran ver, es decir, que el Señor no iba a resucitar. Pero nosotros vamos a darnos cuenta y hemos visto ya cómo conforme a las Escrituras esto sí aconteció, y es por eso que ahora ellos tienen que usar una artimaña o un método muy antiguo conocido como la mentira para engañar a todos aquellos que iban a preguntar qué había pasado con el cuerpo de Jesús, por qué no estaba en la tumba. Ellos tienen que recurrir a la mentira. Ustedes saben dónde se originó la mentira, ¿verdad? Allá en el Edén, cuando Satanás engañó a Eva y le mintió. Ahí se originó la mentira y desde ahí ha venido arrastrando a toda la humanidad. Y este método usan los líderes religiosos, hombres conocedores de la ley y que conocían las Escrituras, incitan a mentir para que ellos nieguen la resurrección del Señor Jesucristo. Así que hoy veremos una de las mentiras más diabólicas y dañinas que el hombre ha podido escuchar o que el hombre se ha inventado jamás. Vamos a mirar la cobardía de estos soldados y de estos hombres que estuvieron detrás de toda esta mentira y las consecuencias que esta trajo para muchos, y cómo Dios en su soberanía orquestó todas estas cosas en su plan divino para mostrar la verdad de que verdaderamente Jesús resucitó. Entonces, mi primer punto lo he titulado incredulidad ante la evidencia. Incredulidad ante la evidencia. La semana pasada que hablamos de la resurrección de Jesús, nosotros vimos la valentía de algunas mujeres que siguieron a Jesús hasta el final. Vimos cómo ellas valerosamente siguieron al Señor Jesucristo, fueron a ver la tumba para encontrar a su Salvador y poderle así ungir con los ungüentos que llevaban. Y vimos también cómo por medio de este ejemplo los creyentes debemos reaccionar hacia esta verdad de la resurrección de Jesucristo. El día de hoy nosotros vamos a ver cómo el creyente no debe reaccionar al escuchar y conocer esta verdad de que Jesús resucitó. Y para esto nosotros vamos a ver el contraste. Vamos a ver a estos soldados romanos y a estos líderes religiosos quienes quieren rechazar la verdad de la resurrección de Jesucristo, mintiendo por temor a su pecado y por su endurecido corazón. En Mateo, en el versículo 11 de nuestro texto, dice que mientras ellas iban, refiriéndose a las mujeres que le siguieron a Jesús hasta su crucifixión, al mismo tiempo dice que algunos guardias también fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Estos soldados, hermanos, fueron a dar un reporte a los líderes religiosos de aquel entonces de por qué la tumba estaba vacía. Esto causa en los líderes religiosos, una vez más, que tengan que reunirse
que tengan que analizar, que tengan que pensar y planificar. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para evitar que esto se rumoree por ahí? Se vuelven a juntar, vuelven a hacer concilio para que puedan mentir o hacer algún plan para que la gente no escuche que verdaderamente Jesús resucitó. Ahora piensen bien en esto, mis hermanos. Seguramente ellos, acuérdense que ellos venían siguiendo a Jesús casi todo el tiempo de su ministerio, lo querían matar, lo querían crucificar, querían acabar con él. Finalmente llega el momento, Jesús muere y ellos seguramente estaban sentados en sus sillas diciendo, bueno, se acabó, ya no vamos a tener más que hablar de Jesús, este asunto quedó atrás y todo el mundo lo olvidará. Pero resulta que vienen estos soldados diciendo que el cuerpo de Jesús ya no está en la tumba. ¿Y ahora qué vamos a hacer? La gente va a mirar que Jesús verdaderamente resucitó. Y den un plan, hagamos algo. Lo sorprendente aquí, hermanos, es ver la depravación de la mente y el corazón de estas personas. La mente y depravación de estos hombres, como ante tan evidente verdad, ante tantas señales que ellos vieron, milagros que presenciaron, sus corazones seguían tan incrédulos como una piedra y tan duros. ¿Ustedes recuerdan cuando los soldados fueron a apresar a Jesús en el Getsemaní? Dice que se acercó una turba de soldados a buscar a Jesús. Ellos preguntaron, ¿dónde está Jesús? Y Jesús dijo, yo soy. Y todos cayeron al piso por la palabra que el Señor dijo. Después de esto, dice que Pedro sacó una espada y le cortó la oreja al soldado, ¿recuerdan? Y en ese mismo momento, Jesús, mostrando su misericordia y su benevolencia, sana la oreja de este soldado y todos lo vieron. Vieron dos milagros en ese momento. Vieron el poder de Dios hablando y cómo ellos no pudieron quedarse de pie ante tal poder, y vieron el milagro de la curación de la oreja de Malco. Ellos fueron testigos de todo esto. Ahora, yo no sé si usted puede imaginarse estar en esta misma situación, en la misma situación de estos soldados o de los líderes religiosos que estaban persiguiendo a Jesús. Seguramente esos milagros que acontecieron nos hubieran ayudado a creer en Jesús, aunque verdaderamente Él es el Hijo de Dios y que lo que Él estaba diciendo es verdad. Porque podemos ver tal despliegue de poder a través de Jesucristo. Ahora miremos nuevamente qué es o qué fue lo que pasó para la evidencia que tuvieron estos soldados. Mateo nos dice, versículos antes, la semana pasada, hace un par de semanas, vimos este pasaje. Dice que se produjo un gran terremoto. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba en la cruz? Hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo. Dice, y acercándose removió la piedra. Este es el evento de la semana pasada. Y un ángel se sentó en la piedra y su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Un ángel del cielo aparece, un despliegue de poder, de gloria, todo blanco, los guardias lo ven, la tumba es removida, hay un temblor y los guardias lo estaban mirando, estaban presenciando esto. Y aún así ellos no creyeron. Pueden notar cómo esto no fue cualquier cosa. Este acontecimiento fue algo tremendo, algo que no se había visto. Moverse la piedra. Y en lugar de estos guardias caer de rodillas y de creer en Dios, de confesar sus pecados, ellos lo que hacen es ir a los fariseos y tratar de ocultar esta verdad, porque su corazón estaba endurecido. Ya han habido, hermanos, en la vida tal vez de nosotros igual, situaciones muy pequeñas que tal vez hemos tenido que atravesar, que nos han llevado más bien a confiar en el Señor, que nos han llevado a depender de Él y a clamar, Señor, tú eres Dios, sálvame, ayúdame en esta situación que estoy pasando, ¿verdad? Pero nosotros vemos aquí, hermanos, que por más que estos hombres vieron este despliegue de poder, su incredulidad estaba tan impregnada en su corazón que decidieron negarlo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que así de grande es nuestro orgullo. Así de grande es nuestra maldad en nuestro corazón. Preferimos mentir, preferimos negar, preferimos echar la culpa a otros en lugar de reconocer nuestros propios errores, arrepentirnos de nuestros pecados, ¿verdad? Ahora, si esto es así, nosotros sabemos que solamente Dios es quien abre los ojos del hombre. Cuando usted, el día que le predicaron el Evangelio, que usted escuchó el Evangelio y su corazón fue abierto para creer en el Señor, fue porque Dios tocó su corazón. Fue porque el Señor obró en él para que
Cristo le fuera revelado a su vida y usted en ese momento pueda confesar a Jesús como su Señor y Salvador, porque esto es una obra que Dios hace por medio del Espíritu y que Él otorga a quien Él quiere. Mire lo que dice Mateo 16, versículo 15 al 17. Hablando Jesús les dijo, ¿y vosotros, quién decís que sois? Cuando estaban preguntando, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Jesús se dirige a sus discípulos y les dice, ¿y ustedes, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue una revelación que Pedro tuvo en ese momento. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Se da cuenta? Si usted ha recibido la salvación, si usted se le ha concedido creer en Cristo, está agradecido con el Señor, porque es una gracia que ha merecido. Es gracia que podamos haber recibido y que hayamos tenido convicción de pecado en nuestro corazón y que ahora le demos nuestra vida al Señor. Ahora, estos soldados fueron a los líderes religiosos por dos cosas. La primera es porque estos soldados estaban bajo la custodia de los fariseos. Ellos tenían que rendirles cuentas porque Pilato les había otorgado a ellos la autoridad de estos soldados. Pero segundo, también nosotros vemos que ellos fueron hacia los soldados porque ellos temían por sus vidas. Los soldados estaban temiendo por sus vidas, ya que en aquel tiempo, cuando esta tarea era asignada a unos soldados, ellos tenían que velar. Habían 12 soldados velando la tumba. Ellos tenían que cuidarla, que protegerla, porque si algo llegaba a pasar en esa tumba, ellos tenían que pagar con su propia vida. Y los soldados estaban atemorizados, estaban asustados, no sabían qué hacer, porque si esto llega a enterarse Pilatos, nos manda a colgar. Estaban totalmente asustados, estaban preocupados. Entonces, no es que ellos estaban confundidos después de ver al ángel, sino que ellos experimentaron el poder y la gloria de Dios al ver resucitar a Jesucristo por medio del poder de Dios y decidieron ir a los hombres antes que arrodillarse ante Dios. Pero en realidad, hermanos, así es el pecado de la humanidad. Aun cuando lo obvio sucede delante de nosotros, aun cuando nosotros podemos ver en el camino que estamos yendo destinados a la destrucción, muchas veces el hombre prefiere endurecer su corazón y en lugar de volverse a Dios, decide seguir avanzando hacia esa condenación. En lugar de humillarnos y de confesar y de corregir nuestras faltas delante de Dios. Lo lamentable, mis hermanos, es que estas acciones nos van llevando poco a poco a pecar más y más. Nos van llevando poco a poco a seguir cavando un hoyo profundo en el cual vamos a terminar hundidos y que no vamos a poder salir de ahí jamás. Eso es lo que causa negar la evidencia de la resurrección de Cristo. Eso es lo que causa no confesar nuestros pecados. Eso es lo que causa llenar nuestro corazón de orgullo y pensar que todo lo podemos hacer y que nadie me tiene que decir nada. Causa que vayamos cavando un hoyo profundo y que caigamos en él. Y a menos que Jesús venga y nos saque de ahí, nos quedaremos eternamente perdidos. Yo no sé si tal vez alguno de ustedes se encuentra en esta situación el día de hoy. No sé si a lo mejor usted está apartado, viviendo una vida de pecado y ha estado cavando hueco tras hueco, profundidad tras profundidad. Su hoyo se ha hecho grande y tal vez piensa que ya no puede salir de ahí porque ya nadie me puede ayudar en la situación que yo estoy. Déjeme decirle y animarle a que se vuelva a Dios, que clame a Dios por perdón, que clame a Dios por misericordia, porque si hoy día estamos con vida, la salvación del Señor es el día de hoy. No esperes al día de mañana, cuando las cosas empeoren. El Señor está disponible, el Señor vendrá para ayudarte, para sacarte de ese hoyo en el que tú estás metido. Pero tienes que confesar tus pecados, tienes que venir a Él, tienes que acercarte en arrepentimiento. No tomes el ejemplo de los soldados romanos, que en lugar de acudir a Dios y arrodillarse ante Él, fueron a buscar a los hombres. El segundo punto que vamos a mirar es el soborno para ocultar la evidencia. El soborno para ocultar la evidencia. Versículos 12 al 14 de nuestro texto dice, y después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo, decid esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo, mientras nosotros dormíamos.
Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y os evitaremos dificultades. ¿Vio cómo ellos estaban preocupados de que les quiten la vida? En nuestro primer punto nosotros vimos la reacción de los soldados, ¿verdad? Ahora nosotros en este segundo punto vamos a ver la reacción de los líderes religiosos de la nación de Israel. Y vamos a ver cómo estos, al igual que los soldados, no tuvieron convicción de pecado en su corazón. Y esta noticia no solo les causó temor de que esta verdad se supiera, sino que también ellos tuvieron que inventar algo para negar esta verdad. Y si nos damos cuenta, hermanos, este es el punto en cuestión. Ellos lo que quieren es que por todas partes y de cualquier modo la resurrección de Cristo sea negada. La resurrección de Cristo no sea creída. Y es por eso que inventan un montón de cosas. Y los vemos aquí ayudando a los soldados, dándoles dinero, sobornándoles y invitándoles a mentir. Digan esto. Les enseñaron a mentir y sobornaron. Pueden ver cuánta maldad de pecado en el corazón de estos hombres, estos líderes religiosos, quienes estaban ahí para enseñar al pueblo verdad y justicia y quienes debían enseñar el camino hacia Dios, están incitando a estos soldados a mentir. ¿Se da cuenta de esto? Es como que un padre que ama a su hijo y quiere que su hijo se conduzca en una vida plena, en una vida correcta, en una vida que agrade a Dios, le está enseñando a mentir desde pequeño. Eso no cabe en la cabeza. Si tú eres padre y tienes hijos pequeños, no les enseñes a mentir a tus hijos, porque la mentira tiene malas consecuencias, porque es pecado. Y el día de mañana, tu hijo será tomado como un mentiroso y nadie le va a creer. Ten cuidado de ese error. Miren lo que dijeron los líderes en el versículo 13. Digan esto: sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Escuchen, hermanos, la culpa. Ellos echan la culpa, a los discípulos. Esto es típico de una persona que está mintiendo. Esto es típico de una persona que está en pecado. Cuando alguien le viene a confrontar con su pecado, muchas veces se ofusca, se irrita y lo que hace es, no es que es por culpa de fulano. No es que me hicieron esto, entonces yo por eso reaccioné. Y nunca es capaz de reconocer su error. Nunca es capaz de reconocer su pecado. Y muchas veces miente. A esos líderes religiosos no les quedó de otra que mentir. ¿Por qué? Porque no tenían el cuerpo. ¿Dónde estaba el cuerpo de Jesús? No estaba en la tumba. Ellos no podían, ellos les hubiera encantado y a los soldados les hubiera encantado tener el cuerpo y decir al pueblo, miren, aquí está el Jesús muerto, no resucitó, todo lo que dijo fue una mentira. Les hubiera encantado. El asunto es que el cuerpo no estaba allí en la tumba. ¿Dónde estaba el cuerpo de Jesús? Esta mentira, si la gente la creía, al final quedaban muchos huecos que no hubieran cabido en la mente y que no nos caben en la mente. Porque según varios expertos, como yo les dije antes, la guardia romana de aquel entonces, cuando había esos asuntos como el de Jesús, ponía 12 soldados a velar en la tumba. Aparte de eso, esa tumba estaba sellada con el sello del gobernador. Y alguien que tocaba esa tumba y la abría, tenía que pagar con su propia vida. Entonces, ¿qué pasa? Que si había 12 soldados custodiando el cuerpo de Cristo en esa tumba, ¿quiere decir que los 12 se quedaron dormidos? Aparte de eso, si ellos se quedaron dormidos, ¿cómo es que vieron que fueron los discípulos que robaron el cuerpo de Cristo? ¿Se da cuenta cómo hay huecos que no caben en la mente a través de esta mentira? No se puede creer. Al contrario, en lugar de a nosotros hacernos dudar, esto debe llevarnos a hacer creer más. La mentira que estos hombres idearon para hacer o para decir en contra de Jesús, más bien resulta para nosotros creer con más firmeza que lo que pasó es verdad. ¿Sí se dan cuenta? Mateo nos dice que estos líderes religiosos les ofrecieron a estos hombres inmunidad y dinero. Les ofrecieron inmunidad porque les dijeron, si el gobernador se entera, ustedes tranquilos que nosotros hablamos con él y no les va a pasar nada. Y aparte de eso, recibieron unos centavitos, ¿verdad? Por eso ellos les ofrecen esta inmunidad. Y esto, hermanos, una vez más nos deja ver la perversidad y el control que tenían estos líderes religiosos sobre toda la nación, incluso sobre esos soldados que eran soldados romanos. Ellos no eran soldados judíos.
o del pueblo de Israel. Estos eran soldados romanos a los que les estaban sobornando. Y ellos se dejan sobornar porque los líderes religiosos tenían cierta autoridad ante el pueblo. Ahora, a lo largo de este evangelio nosotros hemos visto a hombres como Judas, a estos soldados, a estos líderes religiosos enfrentar intersecciones en su vida que el Señor tal vez en su soberanía, en su gracia les permitió pasar, y en lugar de estos hombres apreciar esa gracia, decidieron negar, decidieron dejarse sobornar, decidieron negar la verdad. Ahora tal vez nosotros hemos enfrentado situaciones similares, donde nos hemos rendido al Señor o tal vez lo hemos rechazado. Porque muchas personas han pasado situaciones difíciles en la vida, pero en lugar de creer en Dios, en lugar de confiar en el cuidado del Señor Jesucristo, han terminado negando, diciendo, Dios no existe, Dios no me ama, por eso me pasó esto, por eso me pasó aquello. En lugar de mirar la bondad y la misericordia de Dios, en lugar de mirar que el Señor está ahí disponible para que tú vuelvas a Él y clames en arrepentimiento y fe. Muchos han atravesado este tipo de circunstancias. Estos hombres la atravesaron, los soldados atravesaron, los líderes religiosos lo atravesaron y decidieron negar esta verdad. Pero asimismo, nosotros vamos a ver en la Escritura otras historias que otros hombres pasaron similares y que sin embargo les ayudaron a poner su fe en el Señor. Una de ellas se encuentra en el libro de los Hechos. Acompáñenme ahí en Hechos capítulo 16, versículo 25. Vamos a ver una historia con una similitud parecida a la que estamos mirando ahora. Hechos capítulo 16, versículo 25, que es conocido como el carcelero de Filipos. Ustedes conocen esa historia. Miren lo que pasó ahí a partir del versículo 25 a 31. Dice, como a medianoche, Pablo y Silas, que estaban presos, estaban encarcelados, oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Hechos 16, versículo 26. De repente se produjo un gran terremoto. Fíjese, un terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y haber abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar creyendo que los prisioneros habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no tengas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro. Y temblando se postró ante Pablo y Silas, y después de sacarlos dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Pueden notar el parecido de la situación que vivieron estos soldados? Dice ahí, hermanos, que este hombre que estaba custodiando esta prisión vio un gran terremoto, las puertas se abrieron, las cadenas se rompieron, y el guardia, pensando que estos hombres habían escapado y que tenía que pagar con su vida por eso, se iba a matar. Y Pablo le dice, no te hagas ningún daño. Eso es el poder de Dios. Amén. Lo que ha pasado aquí es el poder de Dios. ¿Qué vas a hacer con esto? Has sido testigo del poder de Dios. Se arrodilla y dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona para ser salva? Cree en el Señor Jesucristo. Cree que Jesucristo vivió y murió por tus pecados y que resucitó al tercer día. Amén. Eso es lo que tienes que hacer, creer en Jesucristo, en su obra en la cruz, confesar tus pecados delante de Él y arrepentirte. Y el Señor traerá salvación a ti, y por medio de una vida transformada, por medio de una vida diferente que el Señor te va a dar, de una vida nueva, tu familia va a creer porque van a ver el cambio que Dios hace en tu vida. Ese es el poder de Dios, mis hermanos. Pero en contraste, como vimos de los soldados, este hombre clamó por salvación. Y nosotros vemos aquí una vez más la mano y la soberanía de Dios en la salvación. Vemos, mis hermanos, cómo a algunos el Señor les permite abrir sus ojos y creer en Él, y a otros los deja sumidos completamente en sus pecados y van directamente a la condenación. Lo mismo pasó cuando leemos la historia en Egipto, ¿verdad? Con el faraón. Cuántos milagros, cuántos señales que el Señor hizo, y el faraón tan duro como una piedra. En lugar de confesar, hay un solo Dios,
verdadero, un solo Dios, creador de los cielos y la tierra. Estos hombres, hermanos, que custodiaban la tumba de Jesús, en lugar de temblar y de creer en el poder de Dios, prefirieron el dinero que les ofrecieron estos líderes religiosos. Mintieron vilmente a pesar de la evidencia de la cual fueron ellos testigos oculares del poder de Dios. Y tristemente el pasaje nos dice que este dicho se divulgó hasta el día de hoy. Es decir, Mateo escribiendo hasta el día que Mateo estaba escribiendo su evangelio. Hasta el año 70, 90 después de Cristo más o menos, aún seguían con este dicho. Pero no nos vayamos muy lejos, mis hermanos. Hoy en día todavía muchos se empecinan en seguir negando la resurrección de Cristo. Muchas sectas, muchos hombres se han levantado para refutar esta verdad. ¿Por qué? Porque el asunto no es que no haya mucha evidencia acerca de esto, porque evidencias hay un montón. Ya las vimos la semana pasada, el hermano nos compartió. La palabra de Dios nos muestra, hay mucha evidencia de la resurrección de Cristo. El asunto es que muchos no quieren creer porque no les conviene. No les conviene creer en la resurrección de Cristo y aceptar esta realidad, porque creer en la resurrección de Cristo es aceptar que tú necesitas un Salvador. Es aceptar que tú estás muerto en tus delitos y pecados, los cuales están llevando una vida de perdición apartado de Dios, y que a menos que clames al Señor Jesucristo en tu vida, no tendrás perdón y vida eterna. Esto implica rendirnos ante el Señor y tenerle que dar cuentas de nuestras vidas, y no a muchos les conviene esto, porque muchos prefieren seguir pecando, porque muchos prefieren seguir apartados de Dios, y como yo no tengo un Señor a quien le tengo que rendir cuentas, entonces yo soy el Señor de mi vida y hago lo que yo me da la gana. Y así prefieren muchos seguir viviendo. Y es por eso que muchos se levantan y niegan y rechazan esta verdad eterna que es la resurrección de Cristo. Para el cristiano, sin embargo, la resurrección es clave, ya que esta es el fundamento de nuestra redención, es el fundamento de nuestra fe, ya que sin Cristo vivo no puede haber salvación. Sin Cristo vivo no puede haber salvación. Sin Él vivo no puede haber perdón, porque la resurrección de Cristo representa que Dios aceptó el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz y que por medio de su sacrificio nosotros hemos sido perdonados. Y por eso glorificamos el nombre de Cristo, por eso le alabamos y estamos rendidos a Él. Esta es la esperanza del creyente, de que el día postrero el Señor lo resucitará juntamente con Él y viviremos eternamente y para siempre con Él. Esa es la verdad que el creyente debe proclamar. Pero lamentablemente, como dije antes, muchos prefieren negar esta verdad porque no les conviene. Ahora, si tú que me escuchas el día de hoy no has creído o te cuesta creer o todavía tienes dudas de que verdaderamente Jesús resucitó, yo te animo para que tú reconozcas esta verdad. Te animo para que reconozcas que Cristo murió por tus pecados, que Él tuvo que ser sacrificado para que la ira de Dios no te aplaste a ti, y Él fue aplastado en tu lugar. Te invito para que reconozcas los sufrimientos, los azotes, el abuso que el Señor Jesucristo padeció por tus pecados, y después de haber sido crucificado y clavado en una cruz, resucitó al tercer día. Jesús murió verdaderamente. Dice Lucas 23, versículo 46, que Jesús clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró y murió. Verdaderamente Jesús murió. Si no, los soldados no hubieran bajado su cuerpo de la cruz. De hecho, para comprobar su muerte, tuvieron que clavarle una lanza en su costado. Y científicamente está probado que cuando un cuerpo echa sangre y agua mezclada, es una prueba de que ese cuerpo está muerto. No tuvieron ni que clavarle las piernas como hacían con los otros crucificados para que dejaran de sostenerse y mueran asfixiados. Verdaderamente Jesús murió en esa cruz. La tumba fue sellada, dentro no había oxígeno. Nadie natural, ninguno de nosotros puede resistir a estar envuelto en un manto grueso 3 días sin asfixiarse. Y menos después del sacrificio que Cristo padeció. Acuérdense que Él caminó camino al Gólgota, estaba sudando, estaba cansado, agotado, sediento. Tengo sed, dijo en la cruz. Y nadie, ninguno de nosotros puede sobrevivir a eso. Esto le digo porque existen muchas teorías
de los que quieren negar la resurrección de Cristo, existe una muy famosa que es la teoría del desmayo, que dicen que Jesús simplemente se desmayó y que cuando lo metieron en la tumba, luego Él se despertó y está vivo. La pregunta es, ¿cómo el Señor salió caminando si estaba envuelto? ¿Cómo aguantó 3 días de respiración? ¿Cómo movió la piedra que estaba, esa piedra grande que estaba así? No cabe en la mente. Pero muchos han inventado estas cosas. ¿Sí se da cuenta? Los soldados romanos no lo encontraron. A ellos y a los fariseos, como le dije, le hubiera encantado encontrar el cuerpo de Jesús, pero lamentablemente no estaba allí. Y aún después de haber sido testigos del gran poder de Dios, ellos decidieron negar a esta resurrección y dejarse sobornar por los líderes religiosos. Prefirieron la mentira antes que la verdad. Prefirieron seguir en su pecado, adorando a sus dioses, en este caso el dios dinero. Es lo que yo adoro, quiero dinero, dinero. Se dejaron sobornar y negaron la verdad del Señor. Y nos dice Mateo en el versículo 12 que les dieron una gran cantidad de dinero. No les dieron cualquier cosita, les dieron una gran cantidad de dinero. Entonces a los soldados les brilló los ojos. Aparte de eso, les dijeron, ustedes tranquilos que nadie los va a matar. Nosotros nos encargamos de que Pilato no les haga nada. Entonces dijeron, la oferta está buena, mintamos, a pesar de tener la evidencia. Y nosotros, hermanos, también, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas? ¿Cuántas veces nosotros no hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces nosotros ponemos a nuestros ídolos por encima de Dios? ¿Cuántas veces esos ídolos o pecados nos manipulan en nuestro corazón, verdad? Nos arrastran más y más a la codicia y somos capaces de traicionar a nuestro maestro, así como Judas, así como esos soldados, así como los fariseos. Porque queremos abrazar nuestro pecado, no podemos desprendernos de él, nos gusta en lugar de abandonarlo. Y de esta manera nos dejamos sobornar por el pecado y terminamos pecando y negando al Señor. Yo te pregunto a ti que estás en esta tarde, ¿amas verdaderamente al Señor? ¿Amas verdaderamente al Señor con todo tu cuerpo, con toda tu alma, con todas tus fuerzas? ¿O prefieres los ídolos? ¿Prefieres el engaño, la traición? ¿Prefieres la avaricia? ¿Prefieres la mentira? ¿Prefieres vivir en una vida de orgullo, lleno de odio, lleno de rencores, lleno de envidia y de resentimiento? Yo te animo hoy que te escapes de esa trampa. No sigas cavando ese hoyo donde no vas a poder salir. Escápate de esa trampa. Cree en el sacrificio de Cristo. Cree que Él puede salvarte. Cree que Él puede darte una vida nueva y que Él te va a ayudar con los rencores del corazón. Con el engaño y la mentira que hay en tu corazón, el Señor lo va a sacar y te va a dar una vida nueva. Cree en Él, ven a Él para que recibas vida nueva. Avanzamos al tercer punto y lo he puesto la evidencia de la resurrección. La evidencia de la resurrección. Ya les he dado algunos pincelazos, pero vamos a mirar la evidencia de la resurrección. La resurrección del Mesías está firmemente implícita en el Salmo 22. No fue algo inventado. Los profetas lo profetizaron en el Antiguo Testamento. Cuando usted lee el Salmo 22, en el versículo 19 al 21, habla del siervo de Cristo que está sufriendo y cómo él ora al Padre para ser liberado de la boca del león, que es una metáfora de Satanás. Y esta oración desesperada es seguida inmediatamente por los versículos 22 y 24 por un himno de alabanza que el salmista da. Y esto nos habla de que Dios verdaderamente libertó al Mesías de la muerte. Cuando usted lee en casa el versículo 22, va a acordarse de esto. Los profetas lo anunciaron. La muerte y resurrección de Cristo fue predicha por Jesús mismo. Mateo 17, 22. Mientras andaban juntos por Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y le matarán y al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron mucho. Lo anunció el Señor. Muchos fueron testigos de su resurrección. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 en adelante. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas,
y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Hubo evidencias de la resurrección de Jesucristo. Hubo testigos. Fíjese bien que dice que hubo muchos más testigos que afirmaron que Jesús resucitó que los 12 soldados que lo negaron. ¿Se da cuenta? Hubo más de 500 que vieron a Jesús resucitado al mismo momento. Y eso nos muestra que Jesús es Dios porque es omnipresente, uno de los atributos de Dios, porque Él es Dios. Se apareció a más de 500. Amén. Romanos capítulo 1, versículo 3 y 4, el apóstol Pablo nos dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Pablo haciendo su presentación, dice: yo soy el apóstol Pablo y vengo a predicarles de la resurrección de Cristo. Si se da cuenta, hay evidencia. La resurrección de Cristo, hermanos, es el fundamento de nuestra fe. Y aunque hoy en día sigan levantándose hombres con la intención de negarlo, con la intención de rechazarlo por medio de mentiras, nunca van a poder negar esta verdad. Nunca van a poder, porque la verdad siempre prevalecerá. Nosotros, hermanos, que hemos creído esta verdad, sintámonos dichosos, sintámonos agradecidos, gozosos, porque al Señor le ha placido que nosotros podamos escuchar y creer en esta verdad. Mire lo que dice Mateo 11:25. En aquel tiempo, respondiendo, Jesús le dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Así le agradó a Dios que el día de hoy que tú estás aquí, escuches el Evangelio, escuches la verdad de Cristo y que creas en esa verdad. Eso le ha agradado al Padre. Entonces, alabemos al Señor. Al Padre revela la verdad a nuestro corazón. Por eso yo le decía a mis hermanos que nosotros debemos sentirnos dichosos. Pero una evidencia aún mayor de que Jesús resucitó la vemos en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, mis hermanos, nosotros vamos a ver el valor que ahora los discípulos, esos discípulos que estaban escondidos, que estaban asustados cuando estaban llevando preso a Jesús, ahora cuando reciben el poder del Espíritu Santo, son capaces de pararse en una plaza y predicar lo que el Señor Jesucristo hizo. Vemos ahí que la resurrección de Cristo se hizo evidente en sus vidas, porque Él dijo: yo enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, para que more en sus corazones. Es decir, nosotros que somos creyentes, tenemos a Cristo vivo en nuestros corazones, tenemos al Cristo vivo en nuestras vidas, y eso nos quita el temor, nos da valentía para predicar el Evangelio, para vivir el Evangelio y mostrarlo a los demás. En este mismo libro, en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, vemos a un hombre llamado Saulo, que era perseguidor de la iglesia, ¿recuerdan? Dice que este hombre perseguía a la iglesia para matar a los cristianos, pero que mientras iba camino a Damasco, se encontró con el Cristo resucitado. Y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué hizo Saulo? Se arrodilló, tembló y dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Y a partir de ahí el apóstol Pablo comenzó a proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo. Porque el Cristo vivo se le presentó, mis hermanos. La pregunta, mis hermanos, es: ¿cómo es que estos discípulos que permanecieron cobardes en el arresto de Jesús ahora anuncian la resurrección de Cristo sin temor? La respuesta: porque ese mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos es el que mora en nosotros. Amén. Es el que mora en nosotros y nos da la valentía para que nosotros prediquemos el Evangelio de Jesucristo. Ese mismo Espíritu, hermanos. ¿Se dan cuenta? Ahora, si esto es así, entonces no nos queda más que agradecer al Señor por su sacrificio, ¿verdad? Agradecerle por lo que Él hizo, por el amor que nos mostró y mostrarle nosotros al mundo ese amor. A través de nuestras palabras, a través de nuestra vida, vidas transformadas, vidas conforme a la palabra de Dios, vidas que van en camino a la santidad cada día, para que los demás también puedan ver y puedan creer en el Cristo resucitado, en el Cristo vivo, que está a la diestra del Padre gobernando con poder y gran gloria. Amén. Esa es la aplicación para nuestras vidas, hermanos. Que el Señor nos ayude a todos a vivir el Evangelio de Jesucristo todos los días, porque el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Amén. Oremos, mis hermanos.
Amado Dios y Padre, queremos adorarte y bendecirte. Quiero darte gracias, Señor, por tu palabra. Quiero darte gracias por este anuncio del Evangelio, bendito Señor. Quiero darte gracias por esta verdad a la cual tú nos has permitido creer, que tu Hijo Jesucristo vino a este mundo a morir por nuestros pecados, que fue crucificado, pero que resucitó al tercer día con poder y gloria, y que ahora vive y reina por la eternidad, y que ese Espíritu que resucitó a Cristo ahora está en medio nuestro, para que tú nos ayudes ahora a predicar el Evangelio a toda criatura con poder y gloria, Señor. Gracias, gracias por tus misericordias, gracias por tus bondades. Y gracias, bendito Dios, por tu palabra que hemos escuchado el día de hoy. A tu nombre sea la gloria, solo a tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.